Hola, 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 bendiciones a todos, Padre Jesús. Estamos comenzando un tiempo de estudio bíblico, un tiempo donde Dios va a hablar a nuestras vidas y nos va a entrenar. Esto es un entrenamiento profético. ¿Cómo es un profeta? ¿Cómo se mueve un profeta? ¿Quién es profeta? ¿A quién creerle? Porque hay muchos imitadores de profeta y son adivinos, espíritus pitónicos que operan en diferentes personas que se disfrazan como ángeles de luz y son de las tinieblas. Entonces, ¿quién mejor para enseñar este tema que nuestro amado apóstol Óscar Efraín Reyes? Sea bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted, apóstol? Bien, muchas gracias, bienvenidos a todos de nuestra parte. Qué bueno que están por acá. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Usted está muy bendecido, muy bello, muy guapo, muy simpático, gracias al Señor. Vamos a pasar un tiempo en el aprendizaje profético. Antes de iniciar, quiero hacer dos cosas. La primera, aclarar que el mundo profético es muy extenso. Así como es muy profundo, es muy extenso. Dos, todos estamos impartiendo estas clases para que todos tengamos el conocimiento de lo profético. No estamos ordenando profetas, ni es nuestra intención ordenar profetas, sino que en mi corazón surgió esto hace apenas 3 meses porque el Señor me habló a mi corazón y me dijo que levantáramos una generación profética, porque es la generación profética la que va a anunciar la venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Es la gente profética la que va a estar sensible para hacer esa iglesia sin mancha y sin arruga que el Señor viene a traer. Por eso es importante conocer de todos los aspectos proféticos. Además de que todo pastor debe conocer de lo profético. Todo pastor, aunque no sea profeta, tiene que conocer lo profético. ¿Por qué? Porque él es la lámpara, él es el candelabro de la iglesia, él es la luz de la iglesia. Si no lee Apocalipsis capítulo 2, ahí dice claramente el ángel de la iglesia. Al ángel de la iglesia que está en la Odisea, en Filadelfia. Entonces, el pastor es el ángel de la iglesia, es la lámpara de la iglesia. Entonces, el pastor tiene que saber de lo profético. Y lo tercero, que sería el tercer argumento, por qué estamos preparando una iglesia profética, es porque Dios se quiere mover y Dios se mueve a través de los profetas. Decíamos la semana pasada, en la clase anterior, que teníamos que edificar, dijo Pablo en Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, son los profetas los que van a expandir la palabra, la visión que el apóstol establece para la iglesia. Porque hay 5 ministerios operando hoy. Uno, está el ministerio apostólico, está el ministerio profético, está el ministerio del evangelista, está el ministerio del pastor y está el ministerio del maestro. Pero hoy vamos a estudiar del oficio profético, del ministerio profético. Y lo profético no tiene que ver solamente con profetizar, sino también, decíamos en la clase pasada, tiene que ver con edificar a la iglesia, en capacitar a la iglesia. Entonces, profeta que solo anda profetizando a diestra y siniestra, no está cumpliendo bien su labor. Porque la prioridad de un profeta de Efesios 4:11 no es profetizar, es capacitar a la iglesia, es adecuar, es edificar a la iglesia para que su manto profético
se riegue en la iglesia, en la congregación donde él va. Amén. Bueno, entonces dicho esos aspectos, vamos a adentrarnos en la enseñanza en esta tarde. Y tenemos mucho recorrido que tener el día de hoy. Así que, entrenamiento profético. Ok. ¿Qué pretendemos con este entrenamiento profético? Hacer de nuestro don una ministración trascendente. Eso es lo que pretendemos. Y nuestro texto base que lo leímos la semana pasada y explicamos algunas cosas está en Isaías 55, 7 al 13, que resalta que el Señor, la palabra que envíe, no volverá vacía. Entonces el profeta que Dios envía nunca debe estar vacío. El profeta que Dios envía siempre está listo, dispuesto, equipado para hacer lo que Dios le mande hacer. Muy bien. Entonces vamos a ver esta tarde, esta oportunidad, dos puntos. Primero vamos a ver el proceso del profeta. Entremos pues a ver el proceso del profeta. Y podemos decir que dentro del proceso, el profeta tiene que aprender integridad y tiene que aprender también a ser eficaz. Porque este proceso que el profeta tiene lo va a llevar a través de desafíos. Y todos esos desafíos van a ser aprendizajes que el Señor le va a dar al profeta. Pero también, ¿por qué son importantes los procesos para el profeta? Porque en ese proceso el Señor adecúa al profeta para la labor a que lo va a llevar, porque hay diversos tipos de profetas. Hay profetas de gobierno, como Natán. Hay profetas adoradores. Hay profetas estrategas. Y hay profetas consejeros. Y hay otra diversidad de profetas. Entonces, en ese aprendizaje, el profeta aprende a qué el Señor específicamente lo va a llevar. Por eso es que si un ministerio es procesado, es el ministerio del profeta. Pasa por muchos procesos, porque el profeta es un atalaya. Aprendimos la semana pasada. El profeta es una trompeta de Dios. Entonces el profeta tiene que estar bien equipado, bien preparado. Ahora, ¿por qué es importante la manifestación profética en la iglesia? La manifestación profética en la iglesia es importante porque se ha profetizado una poderosa manifestación del poder del Espíritu Santo sobre Cristo. Entonces la iglesia tiene que aprender de lo profético para discernir los tiempos de Dios, para discernir las manifestaciones de Dios. La iglesia tiene que tener la manifestación profética para que entonces esa iglesia pueda avanzar hacia el destino en la cual Dios ha destinado que vaya. Por eso es de que es importante que toda la iglesia aprenda de lo profético. Porque cuando toda la iglesia aprende lo profético, el Espíritu Santo va levantando adoradores proféticos, intercesores proféticos. El Espíritu Santo va levantando una iglesia, ancianos proféticos. O sea, cuando hablo del término profético es de que conocen de Dios, conocen miren, lo profético es como conocer las profundidades de Dios. Es como conocer
el corazón de Dios, la intimidad con Dios. Entonces, por eso es importante que en la iglesia haya la manifestación profética. Y aquí quiero dar una palabra a los pastores. Entiendo, amados pastores, que cuando algo nace o cuando algo es, voy a decir esta palabra, nuevo en la iglesia, se cometen errores, se cometen abusos también y se cometen desusos. Y cuando surgió lo profético, el ministerio del profeta dentro del cuerpo de Cristo, que estuvo escondido muchos años, pero de repente el Señor empezó a levantar profetas, hubieron abusos. Y sé que hay pastores que han quedado heridos por eso. Pero yo, pastores, vengo en el nombre del Señor a pedirles perdón por los errores, por las malas administraciones que otros profetas han cometido con ustedes. Y quiero pedirles perdón por esos profetas. Y que ustedes al perdonarnos a nosotros los profetas, ustedes vuelvan a abrir su corazón hacia el fluir profético de Dios. Porque es muy importante que la iglesia fluya en lo profético. En el nombre del Señor sea dicha esta palabra en su corazón. Ahora, en la formación del profeta, la fe es tratada por fuego, porque el proceso previo a la manifestación del llamado de un profeta es necesario. Miren, no hay profeta sin proceso. Y no hay profeta, no hay proceso, perdón, sin una manifestación del propósito de Dios. Por eso es que durante este tiempo en que el profeta está escondido, en que el profeta está en la presencia de Dios, aprende a desarrollar dos cosas. Primero, tiene que aprender a desarrollar ética ministerial adecuada, una ética ministerial. Tiene que ser desarrollada en el profeta. Y segundo, tiene que aprender a discernir el corazón, o sea, su corazón, y reconocer cualquier semilla equivocada que Dios no sembró en su vida. Por eso es que Dios esconde a sus profetas. O sea, por favor, si tú tienes un llamado a profeta y sientes que no se ha manifestado, eso es porque Dios te tiene escondido. Dios te tiene escondido ahí donde estás, en el país donde estás, en el apartamento donde estás, en la ciudad donde estás. Tú sabes que eres profeta, pero todavía nadie te ha reconocido. No comas ansias, como se dice comúnmente. Espera el tiempo de Dios. Mejor pregúntale al Señor, Dios mío, ahora que estoy en el anonimato, ¿qué me estás enseñando? Y te aseguro que lo primero que Dios nos enseña es santidad, que se manifiesta en una ética ministerial. Y lo segundo que Dios nos enseña es a discernir nuestro corazón y reconocer cualquier semilla que Él nos sembró en nuestra vida. Y esa mala semilla, esa mala siembra, tiene que ser extraída, tiene que ser destruida por la unción del Espíritu Santo, por la obra de la sangre de Cristo, tiene que ser destruida dentro de nosotros para entonces poder dar a luz al Hijo de Dios como el mayor profeta sobre nosotros, que es Cristo Jesús. Ahora bien, ejemplos bíblicos de procesos proféticos. Vamos a estudiar unos personajes. Los quise poner para que
quizás tú te puedas identificar con alguno de ellos. Pero vamos a ver el proceso de Juan el Bautista. Usted lo puede encontrar ese proceso en Mateo 3, 1 al 5 y en el versículo 11, lo que vamos a tocar acá. Y dice así: Juan el Bautista se separó de su familia voluntariamente para ir al desierto y ser preparado por Dios para su destino. Paremos aquí y enfoquémonos en la palabra voluntariamente. Cuando Dios como profeta te lleva al desierto, es porque Él quiere que ahí en ese desierto, ahí en ese anonimato, tú tomes la decisión. Yo diría que no solo para ser profeta, sino para ser apóstol, para ser evangelista, para ser pastor, para ser maestro. El Señor nos pide que voluntariamente aceptemos el llamado que Él nos hace. Entonces, una parte importante de los procesos es que Dios nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para que ahí nosotros tomemos decisiones. Pero Juan el Bautista estuvo alrededor de 30 años en el desierto antes de que Dios le hablara de que era tiempo de empezar a predicar. Él fue el precursor de Jesucristo. Él anunció al Cordero de Dios y le dijeron: sobre quien veas descender al Espíritu Santo como paloma, ese es el Hijo de Dios. Pero ahí él no sabía que su primo Jesús era el Cordero de Dios. Por eso es que él se sorprende. Usted puede leer esto y puede entresacar ese mensaje encriptado ahí en la Biblia. Usted puede leer que el mismo Juan se sorprende y le dice: pero si tú me debes bautizar a mí. Pero Jesús le dice: es necesario que se cumpla toda escritura. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar? Ahora, otro aspecto muy importante es que Juan estuvo 30 años en el desierto, pero porque ese era el proceso para él, estar 30 años. Pero eso no quiere decir que tú te tardes toda la vida en el desierto. Porque ahora que estamos que conocemos al Señor mucho más profundamente, nosotros somos los que decidimos cuánto tiempo vamos a estar en el desierto, cuánto tiempo vamos a ser procesados, cuánto tiempo vamos a estar en el anonimato. ¿Por qué digo esto? Porque a Juan el Bautista le interesaba atraer a la gente, no le interesaba, perdón, atraer a la gente a su persona, sino enfocarlos, mis amados, a Cristo. Detrás de mí, yo os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él no quería que la gente lo viera a él como el Redentor. Él quería, su misión era que vieran a Cristo. Porque ahora, este es otro detalle por el cual son importantes los procesos de Dios. Porque en los procesos de Dios aprendemos humildad. En los procesos de Dios aprendemos un código del reino que es muy importante, que se lo quiero dejar. Un código del reino de Dios es la sumisión y la obediencia los unos a los otros. Por ejemplo, para ponerle Biblia a este pensamiento, cuando sucede Hechos 15, el concilio en Jerusalén, llegan los apóstoles, llegan los personajes, los líderes más prominentes de la iglesia,
y van a decidir qué hacer con los gentiles que se habían convertido al evangelio. Todos dan su opinión, habla Pablo, habla Pedro, usted puede leerlo en Hechos 15, todos opinan, pero al final, fíjese pues, al final, el que decide qué es lo que se va a hacer es Jacob. ¿Por qué? Porque Jacobo era el pastor de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, ahí hubo obediencia. Entonces dice, delegaron a Pablo y a Bernabé para que llevaran la carta. Y fue una solución que Jacobo dio. Pero usted no ve a Pedro protestar, no, como a mí no me lo reveló el Señor, eso no lo voy a predicar, eso no lo voy a enseñar. No, como a mí el Señor no me lo reveló, no, eso no lo creo. Porque como otro profetiza, como otro recibe una revelación, como otro, no, tú no la crees y la combates. ¿Por qué? Por eso es que Dios nos lleva a los procesos en el desierto para aprendernos este código del reino, que debemos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Lea Efesios capítulo 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Podría ponerle otros ejemplos, pero sigamos adelante con la enseñanza. Por eso que se le grabe este texto, Juan 3:30. A él, o sea, a Jesús, le toca crecer y a mí menguar. Hay profetas que nunca logran llegar a lo que Dios les tiene preparados porque no aprenden a menguar. No aprenden servicio. No aprenden honra. Por eso es que yo insisto en este principio que dije la semana pasada y que lo vengo repitiendo durante todo este tiempo que nos hemos reunido en la Alianza Global. No hay apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro sin autoridad sobre él. Todos debemos tener una autoridad a quien menguar, a quien rendirle autoridad, a quien informarle de nuestros pasos, de lo que hacemos, de lo que profetizamos. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, sigamos adelante. El proceso de Elías Eliseo. Eso está en Primera de Reyes 19 al 21, Segunda de Reyes 2, 1 al 18. Entonces, mire, vamos, no voy a entrar a todos los detalles, pero voy a decirle que Elías y Eliseo experimentaron procesos de anonimato y encierro. Usted puede ver a Elías encuevado. Usted puede ver a Elías escondido por el Señor. Eliseo durante años fue la sombra de Elías, caminando y orando juntos. Elías fue llevado al cielo sin ver muerte, pero cuando llegó el momento del arrebatamiento de Elías, el manto cayó sobre Eliseo. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Se lo puse ahí en letras para que no se me olvidara. Este proceso no fue sencillo. Porque acuérdense que Elías nació con la unción de profeta sobre él. Pero Eliseo tenía el llamado, pero tuvo que ser formado. Lo que nos enseña la importancia de estar siempre alertas para recibir de Dios en el momento oportuno. Por eso es que Eliseo sabía que su señor Elías iba a ser arrebatado. Porque acuérdese, usted lo sabe bien y se lo recuerdo.
Los compañeros de la escuela profética le dicen a Eliseo, ¿sabes que tu señor será arrebatado hoy? Sí lo sé, cállense. Y Eliseo se le pegó a Elías. Y aquí hay algo más que tenemos que aprender. Y es que Eliseo, al ver el carro de fuego que se llevaba a Elías, gritaba, Padre mío, Padre mío. Ahora, estas dos palabras sencillas y nos dan una enseñanza interesante. Primero, Dios por medio de Elías accedió a la petición de Eliseo porque, note aquí, sus intenciones eran glorificar a Dios y no su vida. Aquí quiero hacerte una pregunta a ti, que eres profeta o estás siendo formado para ser profeta. ¿Para qué quieres ser profeta? ¿Para tener una agenda llena? ¿Para poner en el Facebook que andas de aquí para allá? ¿O en las redes sociales para ser el más invitado, el más codiciado, el que llena salas, el que llena iglesias solo con su nombre? Si es por eso, estás equivocado. Si solo por eso estás equivocado. Este trabajo no es para ti. Porque Dios tiene sus procesos, Dios tiene niveles proféticos que Él establece. Y a unos les da el ser aquello y a otros les da el ser esto. Apréndalo de Primera de Corintios, capítulo 3, me parece que ahí está. Dice que unos son de vasos de oro, otros son de plata, otros son piedras preciosas. Pero todos llevan un nivel, todos tenemos un llamado en particular, todos tenemos un lugar asignado para fluir. Te voy a decir un secreto que va a sonar uh, un poquito fuera de esta dimensión, y es fuera de esta dimensión. Pero si tú eres apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, Dios en su eternidad ha designado las personas a las cuales Él va a bendecir a través de tu vida. Y a unos Dios ha destinado que bendigan a 5,000, a otros a 500, a otros a 1, a otros quizás a ninguno. Pero sí, para todos Dios tiene algo. Siempre tendrá provisión. Siempre tendrá sustento. Porque esa es la clave. No importa si tú eres llamado a una nación, a un continente, a una ciudad, a un caserío, a una aldea, no importa dónde. Lo que importa es que tú estés haciendo la voluntad de Dios. Porque grande no es el que hace grandes cosas. Grande es el que hace que las personas hagan grandes cosas para Dios. Se lo voy a repetir. Grande no es el que hace grandes cosas, sino grande es el que hace que las personas hagan grandes cosas para Dios. Entonces, cuando tú te ubicas en esa idea, en ese pensamiento de que Dios ha destinado a la gente que a través de tu espíritu va a ministrar a otro espíritu. Tú eres el hombre, la mujer
más feliz de la tierra, porque siempre tendrás sustento, siempre tendrás, los cuervos te alimentarán. Aquí hay otra lección. El hijo es el que define su paternidad. Porque un maestro imparte información, pero un padre imparte vida y destino. Porque un padre invierte su vida en aquellos que reconocen su paternidad. Déjenme hablar un poquito de la paternidad. Sé que esto crea escozor en algunas personas, porque entiendo, comprendo y asimilo que en nombre de la enseñanza de la paternidad se han cometido abusos y desusos. Pero la paternidad es un principio divino. Es un principio divino porque Dios es un padre. Entonces Dios destinó a algunos ministros, digo algunos, así claro, con letras mayúsculas y bien grandotas, a algunos ministros de él, llamados por él, formados por él, a que ejerzan paternidad sobre otros profetas, a que ejerzan paternidad sobre otros ministros. Pero aprende este principio, amado. Esto es gratis, no tiene ningún costo. La paternidad, si tú eres un pastor, no es para la iglesia. La paternidad es para el ministro, para el ministro. No es para la iglesia. Tu padre gobierna o es mentor sobre ti, tu padre espiritual, pero no sobre tu organización. La organización la diriges tú. Claro, le puedes pedir a tu padre ayuda, consejo. Y esto yo lo estoy experimentando. Tengo un hijo ministerial que es pastor. Yo voy a su iglesia cuando él me invita, pero mantengo relación con él constante. Y él desarrolla sus proyectos y a veces me pide consejo, a veces no, pues tampoco yo le voy a... Mira, esto es igual como yo, como mis hijos. Tengo dos hijos, uno es economista y el otro es arquitecto. Yo no conozco de sus carreras, pero a veces me piden consejo y se los doy. Pero yo no me ando metiendo en qué van a hacer, qué van a venir, qué van esto, que eso no es parte de mi paternidad. Entonces, no sé si me estoy dando a entender con esto, ¿ok? Pero cierra el paréntesis y vamos otra vez a lo profético. Otro ejemplo, Moisés y Josué. Ahí tienen todo el proceso de traslado de liderazgo de Moisés a Josué. Pero Deuteronomio 34:9. Deuteronomio 34:9. Es un pasaje que confirma que después de que Moisés le pusiera las manos a Josué sobre la cabeza, Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Y los israelitas le escucharon e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. O sea, Josué fue fructífero porque fue fiel, porque fue leal. Amado, cuando estés en el desierto, es porque Dios quiere que allá aprendas a honrar a tu autoridad, a honrar a tu papá, a tu mamá natural y a honrar a tu papá y a tu mamá ministerial. Porque acuérdate, escúchame por favor. Efesios 6:1. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Oye, oh Israel, este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre.
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese término larga vida no habla solo de años. De acuerdo al contexto, Proverbios 22:4 dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor al Señor. De manera que si tú quieres tener un ministerio, o mejor corrijo, si queremos tener un ministerio profético próspero, lleno de revelación, lleno de unción, lleno de la gracia de Dios, donde nuestras profecías se cumplan, honremos en primer lugar a Dios, en segundo lugar a nuestro Padre y a nuestra Madre terrenal. Y en tercer lugar, honremos a nuestro Padre, a nuestra Madre ministerial o espiritual. Y ahí está la clave del éxito, amados. Ahí está la clave. Estudie esos textos. Estudie la vida de Josué, su relación con Moisés. Dios lo bendijo a Josué. Él fue fructífero. Eliseo y Jesse. Aquí es interesante porque Jesse tuvo malas prácticas, porque Eliseo rechazó el regalo de Naamán, pero Jesse fue tras Naamán y le mintió a Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes o dónde andabas? Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ja! ¿Acaso no estaba mi espíritu contigo cuando le pediste a Naamán lo que yo rechacé? Y Eliseo con dolor le dijo a Jesse, la lepra de Naamán se te pasa a ti. Jesús y los discípulos, usted puede ver la formación en todos los evangelios, pero principalmente estudie Lucas 9 y 10. Ahí está la formación de Cristo para sus discípulos, están las instrucciones. Tengo que ir porque ya el tiempo se nos fue. Pablo y Timoteo. ¿Cómo Pablo encuentra a Timoteo? Luego le llama hijo, y primera y segunda Timoteo son cartas donde Pablo despliega, entrelaza su corazón de un padre que le habla al hijo. Ahora, vamos a entrar a otro terreno. El tiempo ya pasó y tengo que terminar esta lección el día de hoy. Nombre de Jesús. Me salté algunas cosas y vamos a ver las credenciales del verdadero profeta. Ok. Aquí vamos a seguir contestando la pregunta, ¿qué o quién es un verdadero profeta? Solo hago una aclaración. Esta es mi apreciación personal, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a mi estudio de lo que debe ser un verdadero profeta. No son las únicas características que hay muchísimas, pero entre todas yo destaco estas que son importantes. Primero, un profeta tiene que tener valor. En el profeta, el valor es el coraje o la firmeza para enfrentar obstáculos y peligros, confiando en la fortaleza divina. Jesús evidenció la conducta hipócrita de los religiosos de su tiempo y por eso lo crucificaron. A veces el profeta tiene que enfrentar el pecado, pero óigame aquí, hágalo con sabiduría. No cometa el error de Pablo. Pablo, Dios levanta a Gabo y le dice, a Gabo, ve dónde está Pablo y haz una señal profética con su cinto. Y dile, usted conoce la historia, dice, de quién es este cinto, así le dice que va a sufrir. Pero Pablo dice, no me importa. Yo voy a sufrir. Pero Dios mandó a Agabo. Entonces, Pablo sufrió en Jerusalén algunas cosas que Dios no mandó que sufriera. Por eso a veces se requiere valor. El valor para ir y confrontar
a la gente, pero no hacerlo abusivamente, no hacerlo a la manera de Moisés. Acuérdense que Moisés, Dios le dijo, toca la piedra y el agua brotará. Pero como Moisés ya era la segunda vez, estaba enojado, golpeó la roca. Y por golpear la roca, que era Cristo, eso le valió a Moisés no entrar a la tierra prometida. Ese fue su error, golpear a Cristo, porque Hebreos dice, la roca que lo seguía era Cristo. Tener valor no significa golpear a la iglesia, a la esposa del Cordero, no golpear a la gente, sino tener valor es enfrentar el pecado con decisión, pero también con valor. Valor significa firmeza, no significa ser abusivo. Perdón. Fe. El profeta tiene que tener fe. Al igual que todos los creyentes, el profeta necesita tener fe. Porque a veces tú como profeta no sientes unción, no sientes fuego, no sientes nada. Simplemente sientes la voz de Dios que te está diciendo, di esto y esto y esto, pero Señor, pero no. Es que a veces es por fe. Y no solo fe para profetizar, sino también fe para la vida misma, diaria. El profeta necesita fe. ¿Qué más? Integridad de vida. La integridad implica una lealtad total sin condiciones a Dios, sin diferencias entre lo que se dice y se hace. Amados, por favor, yo como apóstol del Señor, como hijo de Dios, les suplico, les ruego, les pido, amados, no prometan cosas que no van a cumplir. Mire, a mí me molesta algo que a veces hacen los pastores conmigo. Y me dicen, sí, ahí lo voy a invitar. Yo no les estoy pidiendo que me inviten. Pero a veces estoy en congresos o estoy en reuniones de coinonía, aquí en la asociación de pastores, a veces voy y sí, que ahí te voy a invitar, hermano, y he estado pendiente y digo, mejor no me mienta, no me mienta, por favor, eso es falta de integridad. Cumpla lo que habla, cumpla lo que promete. Usted prometió algo, cúmplalo. Aunque a eso le valga perder economía, perder ciertas ventajas, pero si usted prometió algo, cúmplalo. Ok. Espíritu superior. Esta es la acción directa del Espíritu Santo sobre los profetas, dándoles entendimiento, coraje, la capacidad de interpretar visiones y mensajes divinos. La próxima clase vamos a hablar de los canales de la profecía. No se lo pierda. Ahí vamos a hablar extensamente de lo que son visiones, sueños, etcétera, etcétera. Los mensajes divinos. Como Daniel dice que fue hallado superior. En Daniel había un espíritu superior. En Ezequiel, él fue llamado por Dios. Entonces, es importante que en el profeta, en el ministro, hay un espíritu superior. Miren, le voy a decir una clave que yo tengo para saber que un profeta tiene un espíritu superior. Ahí le va. Yo entiendo que un profeta tiene un espíritu superior cuando él respeta su palabra. Y si me dice que a las 3 de la tarde empieza la reunión, él está 5 minutos antes de las 3 de la tarde. Eso es tener un espíritu superior. Para mí, una persona tiene espíritu superior cuando consulta su agenda antes de comprometerse. Tiene una vida ordenada.
Si quiere verme enojado, vive una vida desordenada y me va a enojar. El espíritu superior tiene entendimiento, tiene coraje, pero a veces la gente piensa que coraje es estar enojado. No, coraje es decisión de ser diferente a otros. La capacidad, eso nos da capacidad, la perfección en el profeta, el estudio. El estudio bíblico, mis amados. Si alguno tiene que saber la Biblia, somos los profetas. Por eso no estoy leyendo los textos, porque yo asumo que usted sabe Biblia. Nosotros tenemos que saber la palabra. Si a alguien se le demanda de los 5 ministerios saber las escrituras, es al profeta. Número 5, fruto. El profeta debe ser reconocido por la calidad de sus palabras y las acciones que resultan de ellas. Deuteronomio 18:22, Mateo 7:16, Gálatas 5:22. Acuérdese que el profeta tiene que tener el fruto del Espíritu. El profeta debe ser alguien que sea estimado por la gente, pero no por lo que profetiza, pero no por las señales que hace, no, sino porque es afable, es amigable, es amoroso, tiene pureza en su vida, tiene longanimidad con la gente, no anda criticando a los demás ministros. No anda hablando mal de los compañeros de milicia, sino que él se calla y no permite tampoco que otros hablen mal de sus compañeros de milicia. Porque aquí llegamos a otro punto, el enfoque del profeta. Entonces, para ir resumiendo todo esto que les estoy enseñando o explicando esta tarde, cuando el profeta dirige su mirada a Cristo y aprende a oírle, el profeta lo va a conocer a él. ¿Por qué? Porque los profetas hacen dos cosas. Traen la palabra de Dios y abren camino para otros. Traen la palabra de Dios y abren camino para otros. Por eso le acabo de decir hace un momento, lo importante no es hacer cosas grandes, sino que la gente que está contigo haga cosas grandes. Porque hay que tomar en cuenta algo, mis amados. Si a mí me costó 30 años llegar a donde estoy en este momento, al que viene detrás de mí no le va a tomar ese tiempo. Va a ser menos. ¿Por qué? Porque va a contar, acuérdense de Elías y Eliseo. Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Porque va a contar con la unción que Dios quiere darle. Porque va a contar con la unción que nosotros tenemos, que vamos a impartir sobre ellos. Y tercero, va a contar con la unción del Espíritu Santo. Entonces, ese discípulo, ese seguidor va a tener mayor ventaja. Esto fue lo que Jesús dijo. Ustedes harán mayores cosas de las que yo hice. Entonces tú no te debes de sentir ni egoísta, no te debes sentir ni desafiado, no te debes sentir ni mal si otro hace mayores cosas que tú. Esto no es competencia. Dios da a cada uno lo que en su voluntad quiere dar y punto. Y seamos felices, porque no es del que quiere ni del que corre, sino Dios
que tiene misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿cómo se ejercita un profeta? Uno, aquí vamos allá a entrar al desarrollo. Quería dejarlo esto para la semana entrante, pero se los voy a dar de una vez. Hay que aprender a estar en la presencia de Dios. Samuelito vivía en la casa de Dios. Si crees que Dios te escogió para ser un profeta, debes mantenerte en su presencia y muchas veces en silencio para aprender a oír la voz de Dios. Estar en la presencia de Dios. Ahora, si usted me pregunta qué es estar en la presencia de Dios, es sencillo. Es estar listo para cuando Él hable. Eso es estar en la presencia de Dios, para fines prácticos. Dos, no solo es de estar en la presencia, es de amar la presencia de Dios. Porque algunos en el templo están en la presencia de Dios, pero en su casa ya no están en la presencia de Dios. Entonces eso no es amar. El que ama la presencia de Dios todo el tiempo está atento. Y el amar la presencia de Dios traerá unción y la unción traerá poder. Entonces es importante, amados, no solo que aprendamos a estar en la presencia de Dios. Mire, si lo pongo así en este ejemplo, cualquiera puede aprender a tocar la trompeta, el piano, la batería, la guitarra en la iglesia. Cualquiera puede aprenderse los coros y dirigirlos. Cualquiera puede aprender a predicar y a dar un mensaje en la iglesia. Pero no cualquiera tiene la unción de Dios. Pero no cualquiera ama la presencia de Dios. Sabe estar en la presencia de Dios. Conoce a Dios. En el ejercicio profético, el que anda en la presencia de Dios, el que ama la presencia de Dios es misericordioso. Porque el profeta del nuevo pacto, y yo insisto en esto, debe anhelar tener el corazón de un cordero. Ejemplo, Jesús no condenó a la mujer adúltera ni a la samaritana, sino sí, a la samaritana la desafió, pero no para condenarla, sino para llevarla al arrepentimiento. A la mujer adúltera la enfrentó. Dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? O sea, él sí sabía de dónde venía la mujer. Le dijo, no están. Pues ni yo te condeno, vete, pero ya no peques más. Hay que tener misericordia. 4. Mantenga una relación y una comunión con el Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y eso solo se hace bajo comunión con el Espíritu Santo. Pero para tener comunión con el Espíritu Santo hay que estar bautizado con el Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. Si usted no habla lenguas en el nombre de Jesús, hoy reciba el bautismo en el Espíritu Santo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Se activa en usted el hablar en lenguas, el hablar en lenguas, el hablar en lenguas, porque eso es importante, es una señal profética del último tiempo. Nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Número 5. Aprenda a guardar la revelación. No todo lo que Dios nos suelta es para que lo oigan los demás. Tenemos que conocer el tiempo de cada revelación. Daniel
A Daniel le dieron ciertas palabras. A Juan en el Apocalipsis le dieron ciertas palabras. Le dijeron, guárdalas. Hay que moverse en fe. 7. Voy terminando ya. Evalúe su estilo de vida según el fruto del Espíritu Santo. Y de último, amados, trabaje más en el carácter que en el don. Porque el profeta viene a ubicar, a ordenar lo que está desordenado. El profeta viene para desarraigar, destruir lo que no sirve para que luego pueda plantar. Pero si el profeta no tiene el carácter de Cristo, ¿qué va a arrancar? ¿Qué va a desarraigar? ¿Qué va a plantar? Va a plantar carnalidad. Va a plantar confusión. Características del profeta en el nuevo pacto. Se los voy a dar rapidito, el tiempo ya se nos fue. Es una trompeta, busca la santidad, rechaza la obra de las tinieblas, ha permitido que el poder del Espíritu Santo sea quien lo gobierne. Y último, lleva a la gente a la presencia de Dios. Lleva a todos a la presencia de Dios. Tómenle una foto a eso. Es una trompeta. Por eso yo digo que la gente profética es la que va a anunciar la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, porque van a buscar santidad. Ahora le digo, santidad no es andar hablando lenguas todo el tiempo y aunque es bueno, santidad no es ir con, no sé cómo decirlo, porque no quiero ofender a ninguno, pero santidad no es que tú andes ahí, si hay un borrachito enfrente, te pasas a la otra banqueta, o si hay una persona que es homosexual, te pasas a la otra banqueta porque no te vas a contaminar con ella. Eso no es santidad. Dice Hebreos 2:14, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que sin una vida recta, correcta, no vamos a ver al Señor como en su panim. ¿Qué es el panim? La manifestación de la gracia, del poder, de la unción, de la revelación. Por eso es que cuando tú tienes el panim de Dios, las tinieblas se rechazan automáticamente. Deje de estar buscando al diablo. Es que muchos dicen, es que el diablo aquí, es que el diablo por allá, es que los demonios aquí, es que deje tranquilo a los demonios y al diablo. Le voy a decir una cosa, el diablo, los demonios no tienen ningún poder sobre nosotros, a menos de que nosotros abramos la puerta. ¿Y cuál es la puerta para Satanás? Nuestras palabras. Por eso dice la escritura, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero como él no es omnipresente, entonces él manda a sus demonios que nos vigilen. Y el demonio trae un cuadernito ahí, y esto parece ficción, pero es verdad. Y tú confiesas, declaras cosas negativas, el demonio lo apunta. Y va con Satanás, el Señor lo reprenda. Y mira, este dijo esto y esto y esto y esto. Ok, ahí lo vamos a atacar. El Señor no andaba buscando a los demonios. Él entraba y se manifestaba, pero lo reprendía, punto, y se iban. Bueno, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Conclusión,
Los ministerios proféticos en el cuerpo de Cristo requieren un entendimiento profundo del proceso que Dios establece para sus profetas. Este proceso, lleno de desafíos y aprendizajes, es imprescindible para manifestar el llamado y ejercer el ministerio de manera íntegra y eficaz. La fe, el valor, la integridad de vida y la acción directa del Espíritu Santo son elementos esenciales que caracterizan a un verdadero profeta. Además, la historia de los profetas del Antiguo Testamento nos muestra que, aunque el camino puede ser difícil y lleno de sufrimiento, la fidelidad al mensaje de Dios es lo que finalmente definirá nuestro legado. Esa es una palabra importante, legado. Si tú vas a entrar al oficio profético, tienes que saber que Dios te otorga ese llamado para que dejes un legado. Efesios 4:12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y edificar a la iglesia. Capacitar y edificar. A través de eso, tú dejas un legado. ¿Por qué? ¿Por qué el legado? Si quiere escribir esto último que le voy a decir. Porque no reproducimos lo que decimos. Reproducimos lo que somos. Lo voy a repetir. Porque no reproducimos lo que decimos. Reproducimos lo que somos. Si usted es orgulloso, carnal, si usted es mentiroso, soberbio, vanidoso, aunque usted hable la palabra de Dios de una manera linda, preciosa, maravillosa, usted no va a reproducir lo que dice. Usted va a reproducir lo que es, porque sus palabras son espíritu. Por eso decía aún mi amigo, el que te imparte, te determina. Discierna quién le está impartiendo a usted, para que entonces usted pueda tener una cosecha abundante en el reino del Señor. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. He terminado. Si hay preguntas, comentarios, este es el tiempo, la hora, para que usted pueda hacer sus preguntas, comentarios. El pastor Luis. Adelante, Pastor Luis, bienvenido. La pregunta es que nunca me consideré profeta, yo no me consideré profeta nunca, pero sí me han ocurrido cosas. Por ejemplo, yo trabajé, era cocinero y trabajaba en un hotel y había un niño que me llamó una persona y me preguntó si podía orar por el niño, él sabía que era cristiano. Y yo le dije que no lo podía hacer por mi trabajo, que no me permitían. Entonces me pidió, insistió el varón y fui. Y me pidió si le podía orar al chico, estaba en silla de ruedas. Me acuerdo, Leandro, hace varios años de esto. El chico se llamaba Leandro. Y cuando toqué la mano de él, el niño yo lo vi en un féretro. Y me quebré en llanto, pero me quebré de una manera que no podía hablar. Y el padre me preguntaba qué veía, qué vi, y yo no podía hablar, lloraba. Y la madre, me acuerdo muy bien, me dijo, solo que no sufra, porque ya no puede más. Hasta hoy en día hablo de eso y es como que
el corazón mío se oprime. Y luego me pasaron otras cosas, voy a procurar ser lo más posible, lo más breve posible. Fue cuando hablé con un pastor, como yo soy misionero, estaba en Tucumán, en la provincia de Tucumán, acá es en Argentina. Esta es una provincia casi 2000 kilómetros de acá. Y al siervo del lugar le pedí permiso para decirle algo y me dijo, sí, está bien, dígame. Y yo le había marcado que había un varón que yo lo veía como evangelista y a otro que lo veía como un pastor. Entonces él me dijo, no, porque están en desobediencia, no hacen caso, así que no. Él me dijo que no, de que no lo dé. Pero hoy en día, esos dos varones, a uno él lo ungió, lo levantó como diácono, sí, me acuerdo, a Jorge Díaz, que lo levantó como diácono. Hoy en día es pastor, se fue de la iglesia, es pastor y tiene 2 iglesias. Y el otro, hoy en día es pastor y tiene 3 iglesias. Entonces, para mí fue un pecado el callar. ¿Y cómo sé yo si eso es profético o no? Sí, definitivamente es una experiencia, juzgo yo, profética, pero el haber callado no es pecado, ¿verdad? Sino simplemente no hablaste, porque además no fue tu responsabilidad callarte, sino te dijeron cállese, no lo diga. Entonces tú obedeciste la autoridad del pastor que te dijo no digas nada. Entonces, eso no es ningún pecado, ¿verdad? Sino es una falta. Simplemente no, pero que no consistió en ti, sino consistió en la autoridad que estaba en ese momento gobernando o dirigiendo la obra. Pero tranquilo, mi amado, sé libre esta tarde de toda acusación, de toda amargura por eso, y sigue adelante, levántate, levántate. Si Dios te dio esas experiencias es porque definitivamente Dios tiene algo todavía especial para ti. Porque el Señor establece en su palabra, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ok? Ahora bien, algo que es muy importante, aprovecho para decirlo. Gente profética y unción profética son diferentes. Gente profética somos todos, ¿ok? Somos todos los que anhelamos conocer lo profético somos gente profética. Pero unción profética está sobre Efesios 4:11. Pero todos podemos tener experiencias sobrenaturales con Dios. Pero eso esas experiencias sobrenaturales no nos califican como apóstol, como profeta, como pastor, como maestro, como evangelista. Sino ¿qué es lo que nos califica? ¿Quién es el que califica para ser apóstol, para ser profeta, para ser evangelista, para ser pastor, maestro? El que califica es Jesucristo. Y Él es el que otorga ese don. Porque Efesios 4:11 dice que es un don, pero ahí está la palabra griega doma. Doma. Entonces quiere decir que es algo que Cristo mismo otorga. Él mismo, Él a sus profetas, mira, Él a sus profetas, Él mismo los va a llamar. Él mismo les va a decir, tú eres un profeta. Y va a darle una convicción profunda en su espíritu, en su corazón, en su mente, que nadie le va a poder arrancar esa convicción. Y Dios lo va a evidenciar y se lo va a confirmar. Hace 8 días yo vea otra vez ese video porque vi cómo el Señor evidencia un llamado profético. Amén.
Pues preguntas no tengo, pero ahorita estoy pues analizando todo lo que comentaba nuestro hermano Oscar. Hace cuenta que pues mucho de lo que hoy comentó, mucho de eso ha pasado en mi vida, mucho, mucho. Casi todo lo que hoy dijo, el desierto, el proceso. Yo he pasado por muchos procesos y siempre pues le pregunto a Dios, ¿no? ¿Por qué me permite pasar por a veces procesos tan difíciles? Y en el momento pues no lo entiendo, ¿no? Pero siempre mi pensamiento y mi oración ante Dios es, Señor, muéstrame, enséñame, ¿qué debo de aprender a través de estos procesos? Así como el pastor Luis comentaba, yo me negaba a ese ministerio profético y estaba yo en esa negación, mucho tiempo estuve en esa negación y yo decía, yo quiero ser otra cosa menos profeta, porque efectivamente el profeta tiene mucha responsabilidad y debe de llevar, así como dijo nuestro hermano Oscar, una vida en santidad, una vida apegada a Dios. Pero bueno, ya en el paso de los procesos y el tiempo, he aprendido que pues tengo que servir a Dios a través de este ministerio. Ahorita tiene poco por un proceso difícil, pero el Señor me ha llevado también, como decimos, de victoria en victoria. El último proceso que tuve fue muy duro, muy difícil, tanto así que yo ya no quería saber nada de Dios porque fue muy duro, pero entendí en ese proceso que era para llevarme a otro nivel, por decirlo así, a que Dios usara mi vida de una forma más de lo que ya había usado. Ahora el Señor está usando mi vida de una forma más sobrenatural. Y doy gracias a Dios por todo esto, porque a pesar de todos esos procesos, sigo de pie, sigo firme, sigo amando a Dios, sigo sirviendo a Dios y yo espero que el Señor siga usando aún más mi vida a través de este hermoso ministerio que es el de profeta. Pues nada más, ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Estoy muy contenta de que me hayan invitado, porque yo sé que tengo que aprender muchas cosas. La siguiente clase no me la voy a perder porque Dios me habla a través de sueños y a veces no entiendo, a veces no entiendo los sueños, pero aquí estoy para aprender y para compartir nuestras experiencias. Gracias, muchas gracias. gracias. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanita linda. Gracias, gracias. Muy bien. Creo que vamos a terminar ya en una oración en el nombre de Jesús. Siento que Dios va a manifestar en ustedes la unción profética de Él. Muchos de ustedes van a empezar a tener experiencias con Dios sobrenaturales y que el Señor, a través de lo que hemos dicho esta tarde, está afirmando, confirmando de parte de Él llamados que estaban escondidos, llamados que estaban, que no, a otros no sabían que esto es ser profeta, pero son profetas. Y Dios los va a llamar, los va a evidenciar en su debido momento. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias por revelarnos tus misterios eternos en tu palabra. Dios mío, gracias. Gracias por este tiempo precioso, bello que estamos viviendo, Señor. Que son tiempos, Señor, en los cuales tú dijiste que derramarías de tu Espíritu Santo y que sobre los jóvenes, Señor, verían visiones y los ancianos sueños. Yo te ruego, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, que sobre mis hermanos que han oído esta enseñanza y los que oirán esta enseñanza a través de este video, Señor, reciban, Padre, una visitación profética a sus vidas, Señor, que les dé revelación
iluminación, Señor, entendimiento, Padre, de los tiempos que tú les estás permitiendo vivir a cada uno. Y Padre, también oro en el nombre de Jesús, que tú afirmes, que tú confirmes, Señor, y que tú establezcas, Señor, llamamientos al ministerio profético según en Efesios 4:11, a esos corazones, a esas vidas, Señor, que han oído y que oirán esta enseñanza. Confírmales, Padre, con visiones, con sueños, con tu palabra, por su autoridad pastoral, Señor, y apostólica. Confírmales su llamado, Señor, pero sobre todo, confírmaselos de una manera personal, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, porque sé que tú lo harás. Amén, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, mis amados, que el Señor les bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos el próximo miércoles. No se lo pierda. Vamos a hablar de sueños, vamos a hablar de visiones, vamos a hablar sobre señales proféticas. Dios les bendiga. Bendiciones, gracias. Bendiciones a todos, amados. Bendiciones, Padre Jesús. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiga. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.